Se tomó una foto con la esposa de un amigo y terminó dentro de un maletero. Un mensaje de broma, una foto fuera de lugar. Y horas después estaba dentro de un maletero, pagando un error que nunca imaginó que le costaría. Porque cuando el alcohol borra los límites, lo que viene después no siempre es un simple arrepentimiento. Esta es la historia de Daniel Correa Freitas y cómo una noche de fiesta terminó en una tragedia brutal. Para entender esta historia tenemos que conocer bien a la víctima, porque si bien no merecía ese final, tampoco es que era un santo. Daniel Correa Freitas nació en enero de 1994 en Minas Gerais, Brasil. Ya desde chico demostró que era muy bueno jugando a la pelota, por lo que rápidamente empezó a jugar en las inferiores de Cruzeiro, un reconocido club de la Liga de Brasil. La disciplina de un jugador profesional no lo agotó, y así en 2011 fue convocado para jugar en la selección sub-17 de Brasil. Todo un honor para él. Así, con todos estos reconocimientos, el Botafogo lo fichó y lo hizo debutar en Primera División. Allí, Correa continuó haciéndose un nombre como mediocampista, pero también demostró que podía patear al arco. En poco más de 700 minutos había metido 5 goles y 2 asistencias. Así fue como el São Paulo, viendo su potencial, le ofreció un contrato por 3 años. Su valor como jugador había pasado de $100,000 a $1 millón en muy poco tiempo, pero estaba por sufrir un golpe durísimo en la carrera, muy común en este deporte. Sí, una lesión de rodilla le arruinó su debut en São Paulo, y así terminó cedido al São Bento, un equipo de la B. ¿De dónde salió este equipo? En 2016 estaba en la categoría D y 2 años después habían logrado ascender a la B después de 35 años. Pero el tiempo pasó y la situación no mejoró mucho para Correa o para el equipo. En el 2018 jugó solo 35 minutos, no solo por las lesiones, sino porque empezó a mostrar actos de indisciplina. En 2019, el São Bento perdería la categoría nuevamente. En los años posteriores, Daniel solo jugó 263 minutos, o sea, ni siquiera 3 partidos completos. Y aquí es donde nos metemos en su personalidad. En su día a día, Correa seguía presumiendo haber jugado en el São Paulo y en la selección sub-17, donde presumía, obvio, fuera de la cancha, en las discotecas donde tenía varios artistas de amigos, entre ellos estaban los Brites. Ayana, una amiga suya, invitó a Daniel a su cumpleaños de 18. Este fue el 26 de octubre de 2018 en una discoteca campestre en Curitiba. Esto quedaba lejos de São Paulo, pero él, con tal de salir de fiesta, viajaba los kilómetros que hagan falta. Así fue como Daniel viajó hasta el lugar. A la mañana siguiente, el sábado 27, unas personas caminaban por un bosque de eucaliptos cuando se toparon con algo rarísimo. Era un c***er. Las personas dieron aviso a las autoridades y al llegar estas, descubrieron que se trataba de Daniel Correa. Pero lo peor no era el hecho de que estuviera sin vida. Tenía un claro corte en el cuello y varios moretones, tanto en el tórax, en la espalda y en el muslo. Era claro que le habían pegado en manada. ¿Por qué hacerle esto? ¿Qué enemigos tenía el infame jugador? Las autoridades se comunicaron con la familia para averiguar esto, pero la clave estaba en la familia Brites. Ellos fueron los últimos que vieron a Correa con vida, por lo que empezaron interrogándolos a ellos. Nadie parecía tener una pista, todo terminó sin peleas, y vieron a Daniel irse con un grupo de alrededor de 15 personas. ¿Dónde era el after? En la residencia de los Brites. Allí fueron los agentes y fueron recibidos por Edison Brites Jr. Este hombre de 38 años era un empresario famoso y el padre de la cumpleañera Ayana. Padre, hija y también la madre Cristiana Rodríguez fueron interrogados ese día y acá lograron un avance. Ninguno de los tres coincidía en sus declaraciones. Lo que sí coincidían era que probablemente Daniel se había ido por su cuenta porque estaba muy borracho. Pero había un pequeño detalle. Un asistente a la fiesta le dijo que Correa le había mandado un mensaje de WhatsApp avisándole que se iba a quedar a dormir en casa de los Brites. Y no solo decía eso, también le comunicaba que quería tener intimidad con alguna mujer, pero por sobre todo con la madre de la cumpleañera, Cristiana. Sin embargo, sabía que Edison estaba allí. Su amigo le respondió que era peligroso, y como respuesta, lo que recibió fue la mismísima bomba. Sí, esta es la foto por la que cancelaron a Daniel Correa Freitas, o mejor dicho, por la que lo hubieran cancelado si no fuese porque amaneció sin vida. Sí, en esta foto estaban Daniel y Cristiana. El amigo le respondió: te van a hacer mierda, el tipo va a llegar y te va a llenar de golpes. Luego mandaría esta otra foto que dice:
Jaja, me la comí. Eso dejaba las cosas bastante claras. Efectivamente, Daniel había estado allí, no solo por la madrugada, sino también a las 8 de la mañana. La detenida entonces era Christiana Brites, de quien era claro que había estado con Daniel y había mentido diciendo que no lo había visto. Al día siguiente detuvieron también a Alana y Edison. La confesión de este último incluso salió en las noticias. Veamos el siguiente video. Fui a la habitación, la puerta estaba cerrada. Él entró en la habitación, se quitó la ropa y cerró la puerta. Yo abrí la puerta de mi cuarto. Cuando abrí la puerta, él estaba encima de mi esposa, ella gritando pidiendo ayuda. Lo que yo hice, lo que cualquier hombre haría. Porque esa mujer no era solo mi esposa. Para mí, ella representaba a todas las mujeres de Brasil. Para cualquiera que esté mirando ahora mismo. Esa pudiera ser su hija, su hermana, su mamá, su esposa. En aquel momento era mi esposa, Cris, la mujer con la que estuve casado por 20 años. Con esta declaración parecía justificar su accionar. Por supuesto, un poco de razón tiene, pero ¿qué pasó en realidad? Bueno, lo cierto es que Edison no hizo justicia solito. Tuvo ayuda de varios hombres para darle una lesión a Daniel. Y es que tampoco fue un par de pataditas. La verdad es que lo metieron dentro de un maletero de sus autos y allí lo llevaron a un lugar más lejano para continuar haciéndole daño. Todo para darle una lección, pero las cosas empeorarían. Cuando lo subieron al maletero del auto de vuelta, todo moretoneado, vieron su celular y los mensajes que le había mandado a su amigo. Y ese, definitivamente, fue el fin de Daniel Correa Freitas. Edison bajó a Daniel a mitad de camino y le hizo el corte fatal, para luego abandonarlo en el bosque de eucalipto. Edison admitiría que hizo todo por su esposa y que ni ella ni Alana tuvieron nada con el futbolista. Esta última respaldó la versión de su padre. Ella declaró que después de la fiesta iba a dormir con una amiga, pero escuchó los gritos y se enteró que se trataba de su madre siendo atacada por Daniel. Más allá de que el relato de Edison parecía convincente, había varias cosas que no cuadraban. Por un lado, ninguno de los invitados que sí habían seguido en el after escuchó a Christiana gritar por ayuda, ni ningún tipo de pelea. Tampoco tenía sentido el dicho de que no tenían nada que ver con el hombre, que aseguraban que no estaba invitado a la fiesta. Lo cierto es que era cercano a la familia, había estado en reuniones anteriores e incluso cumpleaños anteriores de Alana. Había fotos de Correa junto a ellos. Como frutilla del postre, se filtró un audio de Edison que hablaba con un amigo sobre el deceso, antes de la declaración a los medios, asegurando que su hija conocía a Alana y estaba triste por la del futbolista. Además, es 2018, plena era de las redes sociales, y había varios videos de Daniel junto a Brites bailando en el cumpleaños. Con tanta evidencia, Edison se desdijo, aceptó que lo conocían, pero que ninguna de las chicas tenía algún tipo de relación con él. Y lo que encontrarían en los celulares de los sospechosos les haría crecer aún más la nariz. Edison aseguraba que el matrimonio era feliz, pero los mensajes probaban que estaban atravesando un divorcio. Se insultaban seguido y era probable que, por la naturaleza de Edison, escalara a violencia física. Con el correr de las horas, lo que parecía ser un abuso se estaba convirtiendo en una infidelidad. Era claro que la ira de Edison era puramente por ego. Él y ella dormían en cuartos diferentes. Recordemos, nadie escuchó gritos ni pedido de socorro antes de que Edison entrara en la habitación. A su vez, Christiana cuenta que cuando llegó Edison, ella saltó de la ventana de la habitación, volvió a la casa y como no le gustaba la violencia, le pidió a Edison que no golpeara a Daniel. Sin embargo, este no le hizo caso. A su vez, Christiana le hizo una sonrisa cuando le preguntaron qué pasó con Edison cuando volvió a la casa. Obvio que tampoco se puede condenar a alguien por sonreír, pero en un terreno con tantas mentiras, el lenguaje corporal inclina la balanza para un lado o para otro. La búsqueda de los responsables que ayudaron a Edison por fin dieron resultados. Habían sido identificados como Eduardo Ribeiro da Silva, Igor King y David William da Silva. Una vez que fueron capturados, los policías los interrogaron y así reconstruyeron la verdad de lo que pasó aquel 27 de octubre. Ninguno escuchó gritos, ni a Edison rompiendo la puerta. Al contrario, fue Edison quien los amenazó para que lo ayudaran a deshacerse del cuerpo. Sí, Edison era todo un mafioso. En 2015 fue acusado de manipular el chasis de un auto. 2 años después, fue procesado por el mismo delito y tiempo después por posesión ilegal de armas. El 13 de noviembre, el abogado de Eduardo explicó que lo que quería en realidad Edison era castrar a Daniel.
Sí, así como lo escuchas, algo así como una venganza a la romana. Entonces, Edison le pidió ayuda a Eduardo. Con esta información, la policía presentó los cargos contra los Brites, no solo por la del jugador, sino también por coacción de testigo, debido a las reiteradas mentiras que solo marearon a los policías y obstaculizaron la resolución del caso. A su vez, también tenían los cargos de ocultamiento de cuerpo y fraude procesal. Como si todo esto no fuera suficiente, una amiga de Alana dijo que Edison le ordenó a ella y a una amiga que limpien las manchas de sangre que habían dejado Edison después de atacar a Daniel. Según ella, habían cortado la parte de colchón que quedó con sangre, y tanto esto como los documentos de Daniel fueron quemados. Por fin, gracias a la presión de las autoridades, la verdad estaba saliendo a la luz y el teatro de ser un héroe y Edison feminista salvador de todas las mujeres de Brasil llegaba a su fin. Lo que en realidad era un violento y machista que calculó toda su venganza, cortó el colchón, ocultó evidencia y borró del mapa a un jugador de fútbol que había sido parte del cumpleaños de su hija. Una grabación además los tomó a todos los sospechosos el 29 de octubre en un centro comercial, donde pactaron una única versión de los hechos para presentar a la policía. Por otro lado, se hicieron los exámenes correspondientes a Cristianas y no hubo signos físicos de haber sufrido. En la autopsia se determinó que Daniel estaba demasiado intoxicado como para poder intentar algo. Con toda esta prueba encima, en 2021 Edison tuvo una primera condena, algo leve para su patrimonio. Debía pagar $200,000 a la familia de la víctima, que incluía una pequeña menor de edad. En 2024 llegó la verdadera sentencia para los Brites. Cristiana fue hallada culpable de fraude procesal y corrupción de menor, siendo condenada a 6 meses de detenida y 1 año en prisión. Ayana fue sentenciada a 6 años, 5 meses y 6 días en la cárcel, con otros 9 meses y 10 días de detención. Edison, por múltiples cargos, fue condenado a 42 años, 5 meses y 24 días de cárcel, además de otros 2 años de detención. Los 3 hombres que ayudaron a la golpiza quedaron absueltos. Si aún estás recalculando la condena de Ayana, que fue por validar el falso relato de su padre, quédate tranquilo, no pasó más de 1 año en prisión. Desde 2019 está libre y está casada con David William da Silva, uno de los bravucones de Edison. ¿Tú qué crees? ¿Cristiana dijo que Daniel abusó de ella para justificar que se acostó con él? ¿O realmente Daniel solo estaba haciéndose el chistoso, ya que en la foto se los ve a ambos vestidos? ¿Y tú conocías este caso?